En un periodo normal, el gobierno estaría sufriendo, pero esto no ocurre porque la oposición solo se puede calificar de mediocre y torpe, muy torpe. Y es un hecho de la causa que, pese a su experiencia anterior y a los anuncios, este gobierno no estaba preparado para gobernar. Solo así se entiende la demora en presentar sus proyectos llamados emblemáticos: la reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma previsional. Los grados de ineficiencia de este gobierno en esta materia son sorprendentes, son evidentes además. Incluso en materia tributaria es posible llegar a acuerdos con la oposición o con algunos sectores de la oposición, y eso no se ha logrado simplemente por ineptitud. Una de las promesas de campaña fue la protección a la clase media. Pues bien, recién ahora se anuncia el proyecto de la red de protección de la clase media, cuando era una de las medidas, pero estrellas del gobierno. Ha pasado ya más de un año. Habrá, sí, claro, mucho blog, mucho lápiz Bic de distintos colores, la regla para subrayar, pero los hechos son los hechos: ineficiencia. Como el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, necesitaba equipos negociadores fuertes, pero ni el segundo piso ni la Secretaría General de Gobierno han dado el ancho. Entonces el gobierno opta por una estrategia, por no tener estrategia, y entonces por la táctica, por los golpes de efecto. Y ahí está la ley de aula segura, y ahí está la ley que se pretende imponer de control de identidad a los menores de edad. Pero medidas de fondo, a ver, si se quiere atacar la delincuencia, medidas de fondo para reformar las policías en serio, después de todos los hechos que hemos conocido, medidas de fondo para combatir en serio la delincuencia, medidas de fondo para, por ejemplo, combatir el narcotráfico, simplemente no se ven. Incluso le digo más, como prueba de que son medidas tácticas, resulta que la ley de control de identidad para menores de edad, los partidos de gobierno no tenían idea, se enteraron por los medios, de repente se les ocurre algo, dicen esto puede marcar en las encuestas, y lo hacen y lo anuncian. Entre paréntesis, recordemos que Carabineros depende del Ministerio del Interior. Hasta ahora, Carabineros no ha sido capaz de terminar con la investigación del fraude al interior de la policía uniformada. Esto es simplemente impresentable. Han pasado más de 2 años. Si no son capaces de investigarse a sí mismos, ¿qué se espera que investiguen los delitos que ocurren en las calles? En el tema de los medidores eléctricos, la responsabilidad es del gobierno anterior. Ellos dictaron la ley, la norma, etcétera. Ellos aprobaron el cambio legislativo, pero este gobierno, primero, no es capaz de decirlo, y segundo lugar, no tiene la capacidad de modificar las cosas. Ahora dicen que habrá que contentarse con que nos compren a vil precio los medidores antiguos, a precio de chatarra. ¿Es eso lo que se espera? ¿Eso es lo que espera la ciudadanía? No ha sido, por ejemplo, capaz este gobierno de dictar la norma de los nuevos medidores, ni de exigir que la compra, porque la vamos a tener que pagar todos nosotros, se haga mediante una licitación, o sea, que se haga al menor precio posible. Y ni siquiera ha habido interés en quebrar el poder de las empresas. Cosas simples se están pidiendo, no cosas muy complicadas. De hecho, la ministra de Energía, Susana Jiménez, con toda desenvoltura, dijo que estos eran los menores precios posibles. No dio ningún dato de por qué decía eso, y solo sabemos que la Comisión Nacional de Energía había dicho que los medidores iban a costar menos de $100 y están costando más de $130. Tampoco el gobierno ha logrado aclarar por qué el exministro de Energía, Máximo Pacheco, dijo que en vez de 10% de utilidad que deberían tener las empresas, tienen el 15%. La diferencia es gigantesca, es enorme. ¿Ve usted que hay ineficiencia? Ya que en el asunto de los medidores ya que se están tomando decisiones políticas, porque evidentemente que esto de pagar por los medidores antiguos es una decisión política, aquí tenemos que decir que se produjo una negociación entre primos, porque el presidente Sebastián Piñera es primo del presidente de Enel, que es Germán Chadwick Piñera. O sea, la negociación por este asunto de los medidores es entre primos. ¿Se podrá modificar esto? Bueno, hay otro primo, que es el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Todo esto es entre familias, ¿me entiende? Y resultamos todos afectados. Si bien la economía está mejor que bajo el gobierno anterior, que dejó la vara bien baja,
el crecimiento de este año será inferior al del año pasado y progresivamente se está haciendo un cálculo a la baja en la medida que pasan los meses. El desempleo está alto y el país está carísimo. Basta con ir a un supermercado y ustedes se darán cuenta de cuánto cuesta comer. Y las industrias siguen cerrando una a una, sin que haya la menor preocupación por parte de las autoridades. Más bien hay indiferencia de las autoridades. Anuncios modestos, como el control de identidad en medio del letargo, permiten al gobierno, sin embargo, mantener cierto control de la agenda. Incluso patinazo, como el intento del gobierno de hacer pagar a los dueños de las tarjetas de los fraudes que se cometen, pasan sin mayor novedad, sin pena ni gloria. Esto sucede simplemente porque no hay oposición en serio, una oposición golpeada por Venezuela en lo más profundo, porque se ha dejado caer en ciertos sectores de la oposición chilena una verdadera duda acerca de su vocación democrática. Una oposición que ante la caída de Gabriel Silver como candidato seguro a la presidencia de la Cámara, se produce una disputa entre los candidatos de la ADC, Iván Flores y Víctor Torres, una pelea que parece de patio de colegio. Esa es la oposición que hay. Una oposición que nada propone y se aleja del sentido común ciudadano. No ajustan el foco, no sintonizan. Y no lo hacen porque en demasiados casos no sintonizan con la gente, no tienen utopías, no tienen nada, ni siquiera un sueño, eso sería mucho, y ni siquiera tienen pequeñas convicciones ideológicas. Atrincherados en el Congreso, viven en esa, en ese lugar, en ese edificio donde hay tantos errores administrativos en los viáticos, por ejemplo. Y mientras tanto, el gobierno transita en medio de este letargo, y es un gobierno que entonces no se siente amenazado. Los ciudadanos miran, observan, y entonces alguien mira, bueno, ¿qué pasará en el Frente Amplio? Los jóvenes, los nuevos. Y resulta que sale el diputado Renato Garín y dice que Giorgio Jackson debe dar a conocer su situación patológica, o sea, las enfermedades que tienen. Sale el diputado Garín y dice, ¿cómo grafica Revolución Democrática? Dice, empezamos a ser unos pendejos que andan viajando, que estamos con los viáticos, que con los departamentos en Valparaíso, que los asesores, que los choferes, que los almuerzos. Una vida burguesa, elitista, oligarca, que yo rechazo. En eso se ha convertido el Frente Amplio, dice el diputado Garín. Y algo sabe porque resulta que acaba de renunciar justamente a Revolución Democrática porque señala que todo esto se está produciendo ahí. Ya les contaba lo que está pasando en la democracia cristiana. ¿Qué pasa con los ciudadanos? Bueno, ven con espanto todo lo que está pasando. Ven que en la Catedral Metropolitana hay una denuncia que se ha producido una violación. Todo esto va pasando como una película. El ciudadano observa gobierno, oposición, curas, carabineros, militares, parlamentarios, de gobierno y de oposición, los jóvenes, los del Frente Amplio, los de Revolución Democrática, y conviven con el día a día. Ese día a día en que tienen que sobrevivir en un país, se lo reitero, carísimo, con precios más altos que muchos países de Europa, donde cuesta llegar al final del mes. Esto es como Desde el Jardín, la magnífica novela de Jerzy Kosinski.